La labor de conocer la historia de la comarca del Jiloca, pero también de la comarca vecina del Campo de Daroca, se ha visto reforzada con la llegada y la presentación del libro Testamentos de Daroca y su comunidad de aldeas 1422-1808, que uno de los autores, bueno, pues es David Pardillos, también descendiente de Báguena, de uno de los municipios de la comarca del Jiloca, que hemos querido invitar al plató de Calamocha Noticias y que ya nos acompaña en él. David Pardillos, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Adrián. Te presentaba como descendiente de Báguena, pero también tenemos que decir, bueno, pues que investigador, historiador, además de profesor en el Instituto IES Valle del Jiloca. Y llegamos con esta presentación de este libro. Vamos a hacer el matiz que, bueno, has contado también colaborando con Manuel, que en esta ocasión no ha podido acompañarnos por cuestiones personales, pero que también desde aquí, bueno, pues le lanzamos y le mandamos un saludo, ¿no? ¿Cómo llega estos testamentos de Daroca y su comunidad de aldea? Cuéntanos un poco. Bueno, pues has hablado de Manuel. Manuel es un gran conocedor del derecho civil histórico aragonés. Es una pena que no pueda acompañarnos hoy aquí, pero pues cuestiones personales serias le impiden desplazarse a Calamocha. Pero bueno, manda un saludo a la localidad de Calamocha y a todos vosotros, y la verdad que suele venir aquí con asiduidad últimamente y siempre está encantado, pero en esta ocasión pues no puede venir. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues yo a Manuel lo conozco desde hace, pues no sé, pues unos 10 años seguramente. Ahora que nos conocimos en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza y hemos tratado diversos temas de investigación. Hoy vamos a hablar de un libro de testamentos, pero hemos tratado otros temas como la producción de obras de arte aquí en la comunidad de Daroca o el cultivo del azafrán y su posterior comercio en los siglos XV y XVI. Y bueno, pues hace 2 años, en el año 2019, hicimos otro trabajo que tenía como protagonista al hecho de casarse, a los matrimonios, las capitulaciones matrimoniales. Y este sí fue el que en 2019 publicamos. Y bueno, pues por continuar un poco pues con la propia evolución, hablamos de la madurez de las personas, el momento en que se casan. Hemos continuado y tratando otro tema que es el de la muerte, ¿no? El hecho de la muerte. Y bueno, pues por eso ha sido, digamos, una continuación al libro que hicimos en 2019 sobre el tema del matrimonio. Sí, porque además en el del matrimonio se centraba en apenas hay variación de 1 año, desde 1423 hasta 1808, y en este caso, pues 1422 hasta 1808. El tema de los testamentos, bueno, pues intuyo que también en esa ardua labor de investigación, pues aparte de encontrar los documentos referentes a los matrimonios, pues también estaban los relacionados con los decesos, ¿no? Sí. ¿Qué tipología de documentos os habéis llegado a encontrar? Bueno, pues decirte en primer lugar que nosotros el acopio de documentación lo hemos hecho trabajando en 5 archivos, en los archivos de protocolos notariales de Daroca, de Calamocha, en el archivo de protocolos notariales de Zaragoza, donde se conserva documentación de notarios que trabajaron en esta zona, y también hemos visitado el archivo parroquial de Báguena y el archivo histórico diocesano de Teruel. Visitando estos 5 archivos, lo primero que hicimos fue hacer acopio de documentación, ¿vale? Seleccionar la documentación, en este caso documentos relacionados con la muerte, y después de seleccionar esos documentos los íbamos transcribiendo. Transcribir es, utilizando, para que lo entendáis, nuestra grafía actual, pues reescribir de la manera más fiel posible el contenido de los documentos. Una vez transcritos los documentos, procedimos a su análisis, y ese análisis nos permitió establecer unas conclusiones que tenemos en el estudio introductorio. Sobre la tipología de los documentos, pues bueno, sobre todo predominan los testamentos, ¿de acuerdo? Pero también hemos encontrado otros documentos relacionados con la muerte, como pueden ser pues codicilos, que son modificaciones a esos testamentos, quitando o añadiendo cláusulas, revocaciones de testamentos. En un momento dado una persona realiza su testamento, pero pasado el tiempo su situación social cambia y decide ese testamento pues revocarlo, anularlo. Nos hemos encontrado también arbitrajes. Las herencias, los herederos, las herencias, pues antes y ahora pues generan pleitos a veces entre las familias a la hora de realizar los repartos de la herencia. Y hay un documento muy curioso, es un documento a la vez precioso pero triste, precioso para un historiador cuando te lo encuentras porque son documentos pues muy especiales por los casos que son, pero a la vez triste por el contenido, que es el levantamiento del cadáver de un niño de 8 años, vecino de Bello, que se ahogó en un pozo situado en el término municipal de Odón. Estaba trabajando con sus papás, se fue a beber agua al pozo, cayó, como dice el documento, se esvaró, palabra aragonesa, y se acabó ahogando. Pues bueno, pues documentos muy variados, cartas públicas de muerte, que son certificados de defunción, pues bueno, documentos variados, pero todos
centrados en un tema, la muerte. Ese carácter especial que decías con ese documento del fallecimiento del pequeño Embello, ¿qué es lo que lo convierte en tan especial? Pues porque es la propia descripción del hecho. O sea, muere el niño, se lo encuentran sus familiares que están trabajando con él en el campo. Fijaos, 8 años, el niño de familia humilde ya trabajando con la familia en el campo, estamos hablando de hace 500 años. Economía familiar en la que pues aportaba a la gente hasta que tenía fuerza de trabajar, y los pequeños aportaban su fuerza de trabajo prácticamente desde que echaban a andar y tenían fuerza. Pues la propia descripción, ¿no? Como el jurado, digamos, que es la cabeza visible del concejo, es llamado y él certifica allí que el cuerpo es de fulanito de tal, de que ha muerto, que se ha ahogado, y en presencia de varios testigos certifican que ese niño ha muerto porque se ha ahogado, no porque nadie le haya hecho ninguna treta o lo que haya sido. Y sobre todo es especial porque no se suelen encontrar este tipo de documentos tan descriptivos del hecho de que se han encontrado un detalle, niño, ¿no? Que incluso te lo puedes recrear un poco. Es triste, pero si claro, es precioso encontrar documentos preciosos de estos, pero centrándonos en los testamentos, que es el mayor número de documentos relacionados con el fallecimiento que habéis aglutinado y podemos encontrar en este libro, ¿qué tipo de testamentos habéis encontrado? Porque sí que hay variación, ¿no? Sí, pues bueno, testamentos. Los testamentos son al final documentos en los que las personas, pues a partir de los 14 años, pues tenemos capacidad de decidir, ¿no?, qué hacer con nuestros bienes y nuestros derechos después de fallecidos. Testamentos podemos encontrar de diferentes tipos. Los más comunes son los abiertos unipersonales, es decir, una persona llega a un momento que quiere otorgar su testamento, acude a la oficina del notario y en presencia de 2 testigos, pues él otorga sus últimas voluntades. Estos son los más comunes, los abiertos unipersonales. Vas al notario y le cuentas al notario lo que quieres hacer con tus bienes después de muerto, y el notario se toma nota delante de 2 testigos, que serán las personas que luego, en un momento dado, si es necesario, darán veracidad de que eso que se ha redactado ante el notario es cierto. Pero también hay testamentos, y hemos recogido 6 en el libro, cerrados. Los testamentos cerrados son menos comunes. Son documentos en el que el notario recibe del testador el testamento, pero está cerrado, está sellado, está lacrado. Y el notario lo que hace es dar fe de que ha recibido ese testamento, pero no sabe el contenido de lo que hay dentro. Ese contenido se sabrá después de muerto. Cuando ha muerto, el testador, de acuerdo a alguno de sus derechohabientes, reclamará que ese testamento sea abierto, y será el momento en el que el notario que ha recibido el testamento lo abra, para sorpresa del propio notario y de los derechohabientes, que entonces se enterarán de qué va a ocurrir con los bienes que y os habéis encontrado con 6 cerrados. De este tipo. Sí, ¿no? cerrados. Claro, de hecho, de esos 6 documentos cerrados, 2 de ellos están todavía, se conservan en el protocolo, tal y como se otorgaron hace más de 500 años. Con las plicas, ¿no? Con las plicas. No los hemos abierto porque es una pena, ¿no? Son pequeños tesoros, nos quedamos sin saber actualmente qué hay dentro de ellos, pero es un tesoro encontrarte un testamento todavía con la plica. Claro, además, algo inusual, ¿no?, como destacas, y algo especial también en esa labor de investigación y de recopilación de datos. Pero ¿cuál puede ser el motivo por el que no se haya llegado a abrir? Porque pues obviamente la persona habrá fallecido, y a lo mejor el notario de entonces también habría fallecido. O puede ser que ninguna de las personas que tenían derecho a la herencia reclamasen que ese testamento se abriese. Puede ser uno de los motivos, porque en realidad, para que un testamento se abra después de que alguien haya fallecido, alguien tiene que pedir. Un hijo, un descendiente, un sobrino, quien sea, reclamar que ese testamento se abra. Si quizás no se abrieron es porque nadie lo pidió. Igual no había una relación directa, ¿no?, de, pues, familiar, que a lo mejor es lo que el que suele acudir para reclamar esa apertura de testamento. Dentro de los tipos, bueno, pues yo sí que es verdad que he podido ojear el libro, obviamente. Hablabais también de un tipo de testamento mancomunado, también especial, ¿no?, y con cierto valor. Los testamentos mancomunados son algo muy característico del derecho civil histórico aragonés. De hecho, para otorgar testamento mancomunado, hoy en día en Aragón tienes que tener la vecindad aragonesa, o que al menos de las 2 personas que otorgan el testamento tenga esa vecindad, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis, un testamento mancomunado es un testamento otorgado por 2 personas conjuntamente, que no es lo normal. Normalmente la gente en otras comunidades autónomas, cuando otorgan testamentos, lo hacen de manera individual. Pues bueno, aquí en Aragón existía y existe la posibilidad de hacer un testamento conjunto. Lo normal, el marido y la mujer, pero a veces también nos encontramos, en el caso de Burváguena, 2 hermanos sacerdotes que hacen un testamento conjunto.
Y son también especiales por eso, porque son característicos de esta nuestra tierra, Aragón. ¿Qué es lo que se solía testar, sobre todo bueno, pues en esos unipersonales que sí que habéis podido mirar? ¿Qué es lo que solían dejar a la gente? Bueno, pues por lo general, pues eso dependía también de la clase social, de la persona a la que hacía su testamento, pero bueno, por lo general se solían dejar cantidades de dinero, en ocasiones también algún crédito, ¿no? Algún préstamo que se había hecho a un tercero y que luego se podía cobrar, edificios, viñas, campos de labor, a veces te encuentras en algún testamento pues bienes materiales, joyas, sábanas, pues bueno, de todo un poco. ¿Qué es lo más curioso que os habéis encontrado y que incluso, bueno, pues lo habéis incluido dentro del libro de la publicación? Bueno, pues a veces te encuentras pues casos curiosos en el que a veces, pues en las familias a lo mejor adineradas, pues te encuentras que un cuadro de San Francisco, ¿no? Un testamento de Torrijos del Campo de una familia importante en el que uno de los herederos pues recibe un cuadro de San Francisco. Joyas también son muy bonitas, a veces encontrarte pues ver cómo le dejan la joya, las describen. Otro documento muy interesante es de aquí de Calamocha, en el que uno de los caballeros infanzones de aquí, de comienzos del siglo XVIII, José Vicente Íñigo, caballero de aquí de Calamocha, a un criado suyo, aparte de darle una viña, le da 800 sueldos, la cantidad de 800 sueldos que no es nada despreciable. O sea, que a veces sí que te encuentras legados curiosos e importantes, claro. Además estamos hablando pues de esa diferencia social que obviamente también intuyo que se refleja en los testamentos con los que os encontráis, ¿no? Sí, tanto en las capitulaciones matrimoniales como en los testamentos, el que, pues claro, pues el que tiene dota con mucho a los hijos y el que tiene poco, pues deja poco a los hijos. Pero bueno, lo que sí que hemos conseguido en este libro y que sí que es importante poner de manifiesto es que hemos intentado que todas las clases sociales estén representadas, desde la nobleza, la baja nobleza aragonesa que hay en esta zona, pasando por ciudadanos de la propia ciudad de Daroca, mercaderes, médicos, boticarios, labradores y también artesanos. Es decir, todas las clases sociales hemos intentado que estén representadas porque es un estudio al final global que intenta que todas las clases sociales y también los pueblos estén representados en él. ¿Con qué personas, con qué nombres os habéis encontrado y si, bueno, pues recuerdas o lo tienes ahí más a mano, pues de la zona de aquí de Calamocha? Bueno, pues de aquí de Calamocha, pues apellidos tan ilustres como los Vicente Íñigo, los Catalán de Ocón, los Valenzuela de Bernabé, los Lasarte de Bernabé, son apellidos un poco pues más conocidos en esta zona porque son protagonistas de la historia de Calamocha de los siglos XVII y XVIII y quizás pertenecen a familias pues con más raigambre y más fama. Pero bueno, también hemos hablado de otros vecinos de esta zona y del propio municipio de Calamocha que son de condición más humilde, pero que también tienen su espacio, su sitio en el libro. Y que además es importante también dejar constancia de sus testamentos. Hablando de estos nombres, también diferentes cargos eclesiásticos, ¿no? Se encuentran entre la lista. Sí. ¿De qué forma y cuál era el papel que fueron adquiriendo pues también a la hora de elaborar los testamentos? ¿Quién, los eclesiásticos? Sí. Bueno, los eclesiásticos, al final, todas las personas, tanto varones como mujeres, también los eclesiásticos al final también hacían su patrimonio y también lo tenían que legar, y bueno, pues generalmente los eclesiásticos no tenían, lo lógico era que no tuviesen descendencia. Entonces normalmente lo que hacían era cuando ellos legaban su patrimonio lo solían legar pues a sobrinos, a hermanos mayores, a familiares. Hay un documento muy curioso, creo que es el documento, si no recuerdo mal, número 65, en el que un cura de Paniza, que es un pueblo de la comunidad de Aldeas, de la zona norte de la comunidad, lega todo su patrimonio a un sobrino suyo, pero estableciendo la obligación de que el sobrino habite la casa familiar y no marche a vivir fuera del pueblo de Paniza. O sea, que ellos también tienen una preocupación por el patrimonio y también se preocupan de dejarlo todo muy atado y bien atado después de su fallecimiento. Y luego son personalidades que en esta zona los clérigos son personas que tienen una reconocida moral, una moralidad reconocida, son personas a las que se les tiene estima social y juegan un papel muy importante en los testamentos muchas veces como albaceas, como esas personas que luego van a ejecutar los mandatos testamentarios. Se cree que son personas pues que se consideran que son personas de calidad moral y se les encomienda en muchas ocasiones la labor de luego ejecutar lo mandado en los testamentos. Hubo un punto en el que el arzobispo de Zaragoza también empezó a formar parte de la herencia, de esas herencias, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese momento y ese dato en concreto con el que os habéis encontrado y bueno, pues para darle mayor difusión a ello? Bueno, pues lo primero para los clérigos era sumamente importante testar. ¿Por qué? Porque si un
clérigo no hacía su testamento en vida y moría sin haber testado, si moría bien testato, los bienes de ese clérigo iban a parar al arzobispo de Zaragoza, que era el heredero natural de esos bienes, siempre y cuando el religioso no hubiese testado. Para solucionar eso, lo que hacían los clérigos era apresurarse y hacer testamentos, y aunque se establece que el arzobispo de Zaragoza sea parte de los herederos de la legítima, ¿vale?, para solventar esa situación, los clérigos de esta zona y los de otras muchas partes de Aragón lo que hacen es dejarle al arzobispo de Zaragoza una mínima porción de la herencia. Muchas veces el breviario, el libro de oraciones de los propios clérigos, y en otras ocasiones el bonete, el gorro con el que cantaban misa. Además, datos curiosos, ¿no? También de qué forma pues ellos cubrían un poco las espaldas de sus familiares o de las personas allegadas a las que querían dejarles. Pues, normalmente preferían a la familia que al propio arzobispo de Zaragoza, pero se veían en la obligación de dejarle algo como herencia. Ya te digo, el libro de misas y el gorro, el bonete, solían ser recursos muy utilizados en la documentación, suele aparecer así. Por lo tanto, bueno, pues tendría una gran colección el arzobispo de Zaragoza de bonetes. Yo me imagino que no se molestaría ni en recogerlo, claro. ¿sabes? O sea, directamente lo dejaría pasar. Sí. ¿Se repite algún tipo de patrón en las personas que firmaban y realizaban estos testamentos, David? ¿Patrón? ¿A qué te refieres, Adrián? Pues tanto un poco lo que van dejando, sus últimas voluntades, también en la parte de quien crea ese testamento, pues cuál era la estructura, ¿no?, que se presentaba en esos documentos. Vale, sí, la estructura más o menos es una estructura que tiene una tipología común y que además se mantiene desde la propia Edad Media prácticamente hasta nuestros días. En un principio lo que hacía el testador era preparar su entierro, y para su entierro lo que solía dejar la gente era misas preparadas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sociedad profundamente religiosa. Hoy en día, pues bueno, la religiosidad se vive de otra manera, pero estamos hablando de Edad Media, Edad Moderna, después del Concilio de Trento. Y lo primero que nos encontramos en los testamentos es cómo la persona que hace su testamento prepara su entierro. Misas y más misas y más misas. Contra más misas, mejor, porque las misas acortaban la estancia en el purgatorio. Entonces, sí que te encuentras que a veces legan verdaderas fortunas para que se celebren misas por su alma. Después de dejar preparado su entierro, normalmente lo que piden es que todas las deudas que tienen antes de morir sean satisfechas. Como buenos cristianos querían irse con todo saldado. Después viene una parte muy curiosa, que es la de la institución del heredero, ¿no? Tenía la obligación de dejar un mínimo de herencia a todos los hijos. Entonces hay una parte que es la legítima, que en esta zona suele ser 5 sueldos o un trocito de tierra mala en los montes comunes de las localidades, y luego ya viene la institución propia del heredero, ¿vale? Que es decir, pues bueno, nuestros bienes van a ser para esta persona, para esta otra o para la de más allá. Y luego la última parte del testamento suele ser cuando las personas nombran a sus albaceas, personas de plena confianza, que serán las personas que después de muertos ellos ejecutarán el testamento. El testamento, y además administrarán también esas últimas voluntades, los dineros que puedan repercutir. ¿Solían dejar las herencias a varios hijos o se centraban exclusivamente a lo mejor en el primogénito? Pues no, en esta zona, a diferencia de otras zonas de aquí de Aragón, otras comarcas aragonesas, como sobre todo el Pirineo, en la que predomina el heredero varón, el hijo varón legítimo primogénito, y con la idea de mantener incólume el patrimonio familiar, en esta zona predomina todo lo contrario. Se suele dotar a casi todos los hijos y normalmente buscan que la dote sea parecida o igual, y da igual el sexo, da igual si son varones, son mujeres, a los hijos se los dota. Y además es curioso en esta zona que a los hijos se los dota en 2 momentos de la vida. No pensemos que los hijos recibían la herencia únicamente cuando morían los padres. Son 2 momentos en el que los hijos reciben la herencia. El primero de ellos cuando se casan, a través de las dotes matrimoniales que se han negociado en las capitulaciones matrimoniales. Parte de la herencia se recibe en el momento de casarse y el resto de la herencia se recibe cuando los padres han fallecido. Pero ya te digo que en esta zona, a diferencia de otras zonas de Aragón como el Pirineo, predomina el reparto, y generalmente equitativo, entre todos los hijos. Y si a veces a un hijo se le dejaba más, es porque ese hijo pues había hecho cargo de los padres o había desarrollado tenía mayor implicación, ¿no? Bien laboralmente hablando. Pero ya te digo que generalmente te encuentras a los hijos dotados. Las familias más pudientes lo hacen mejor o les dan más patrimonio, las familias menos pudientes pues bueno, con menos... En las medidas que pueden, ¿no? Ahí, efectivamente, la medida que pueden, pero generalmente a todos los hijos los dejan dotados. Y si a veces han fallecido los hijos, pero quedan los nietos, también. En cuanto a los documentos que os habéis encontrado y con los que habéis estado trabajando, y luego pues los que habéis podido trasladar y plasmar aquí en la publicación,
¿Hay igualdad entre número de género masculino y género femenino? Prácticamente igual, o sea, me parece que hay 5 o 6 documentos más de varones que de mujeres, pero eso tiene que ver con que la mayor parte de los documentos, hay más documentos de varones que de mujeres porque hay más testamentos de clérigos que de monjas, ¿vale? Esa es la única explicación, pero las obligaciones cristianas son iguales para hombres y a mujeres y ambos acuden al reto de la muerte y tienen que prepararse igualmente para la vida post-mortem. Y acuden al notario, ya te digo, igual hombres que mujeres. ¿De qué edades os habéis encontrado los perfiles de los que dejaban los testamentos? Pues desde los 14 años hasta la vejez. Porque recordamos que a partir de los 14 Eso era es. cuando se podía dejar, ¿no? Cuando se consideraba que una persona era adulta y cuando ya tenía derecho a administrar sus bienes patrimoniales y cuando comienzan a testar. De hecho, hay un documento de aquí de Calamocha, el testamento de un joven estudiante de la familia de los Lasarte de Bernabé, que él quiere desarrollar carrera eclesiástica y él en el testamento, en la introducción del testamento dice: yo que soy mayor de 14 años, o sea, deja claro que es jovencico pero que ya tiene la edad para poder testar, que yo que soy mayor de 14 años y que quiero dedicarme a la vida religiosa, otorgo mi último testamento. Y es curioso que dice, cuando habla de su entierro, como dice: oye, como tengo vocación religiosa y sé que en el futuro voy a ingresar en una orden religiosa, pues en el convento de la orden religiosa donde yo falleciere, pues que me entierren allí. No tiene claro si va a ser franciscano, dominico o jesuita, pero sabe que va a ser religioso. Entonces dice: oye, yo en la orden que profese, allí ya que me entierren. Lo dejo plasmado y ya está. Pero con 14 años, ¿eh? De esta forma también nos podemos hacer una idea de cómo era la población, ¿no? de aquellos siglos, estamos hablando siglo XV hasta primeros años del XIX. Eso es. ¿Qué perfil nos puedes comentar sobre toda esa población que habéis podido conocer a través de los testamentos y también de las capitulaciones matrimoniales? Pues bueno, lógicamente la ciudad de Daroca como núcleo principal era la cabecera política administrativa de esta zona. Y bueno, pues era el núcleo poblacional más grande, pero ya desde mediados del siglo XVI hay pueblos en esta comunidad que adquieren cierta importancia a nivel demográfico. Hablamos de Cariñena, hablamos de Azuara, hablamos de la localidad de Burbagen hasta que son expulsados los moriscos, y podemos hablar de la localidad de Calamocha, que desde mediados del siglo XVI crece demográficamente y alberga entre su población pues a varias ramas de familias de infanzones. Y bueno, pues ya te digo que ese es el perfil de población que nos hemos encontrado. Sí que luego también hay en este libro pues pueblos pequeñitos, estamos hablando de Daroca, hemos hablado de Cariñena, hablamos de Calamocha, pero desde luego que pueblos pequeñitos como Castejón de Tornos, Torralba de los Isones, Fonfría, Uset, pueblos chiquititos que también tienen su protagonismo en el libro. Por conocer un poco más los documentos, los testamentos con los que habéis estado trabajando, ¿hay mucha diferencia si hacemos una comparación entre esos documentos y los documentos que a día de hoy se realizan en cuanto a testamentos? Hombre, hoy en día también la gente suele realizar testamentos, quiero decir que y una de las cosas, unas peculiaridades de Aragón es que el derecho civil aragonés, que otras zonas de la Corona de Aragón perdieron después de la Guerra de Sucesión, aquí perduró en Aragón. ¿De acuerdo? Y yo creo que la costumbre de testar sigue latente. O sea, quiero decir, yo creo que la gente sigue haciendo testamento, porque yo creo que está bien el saber o el poder disponer de tus bienes y saber que cuando tú has fallecido, si tienes claro lo que quieres que se haga con tu patrimonio, dejarlo por escrito, a mí me parece fundamental. Vamos, así también se pueden evitar, ¿no?, las complicaciones. Evitar complicaciones. Los testamentos, una de las labores que tienen los testamentos es evitar complicaciones entre los herederos, y evitan situaciones en que luego, después de fallecido una persona, pues pueda haber entre los herederos o entre personas diferentes, que a veces no hay herederos de primer grado, pero hay herederos de segundo o tercer grado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, nada mejor que tener testamento. Yo lo recomiendo. Ahí dejas el mensaje, ¿no, sí, David? Sí, para hay que hacer testamento. Los espectadores. Poco, mucho, todos tenemos algo, pues dejarlo todo bien atado para cuando uno no esté, está genial. Para conocer un poco también cómo se elaboraba en aquellos siglos, nos centramos y regresamos a ese siglo XV, XVI. Sí. Había epígrafes dentro de cada testamento en el que, bueno, pues siempre se incluía y pues daba opción después a detallar lo que se dejaba, o cada uno un poco lo redactaba
un poco como buenamente podía y sabía. A ver, los notarios tenían, pues digamos, un modelo estándar de testamento, pero es decir, hay un modelo estándar, las cláusulas iniciales y las cláusulas finales suelen ser muy parecidas y además evolucionan muy poco desde la Edad Media. Luego el contenido, pues bueno, el contenido puede ser más libre, pero vamos, por lo general ya te digo, la celebración de misas por la salvación de las almas, el pago de las deudas y el nombramiento de herederos y de albaceas, eso suele ser común. Luego, claro, pues en función de la posición social y de lo que uno tiene, pues los testamentos son más amplios. El que tiene mucho, deja más, y el que tiene poco, pues deja poco, y al dejar poco, pues los testamentos son breves. Pero la estructura, ya te digo que desde la Edad Media hasta prácticamente el final del Antiguo Régimen, estamos hablando de prácticamente 400 años, la estructura de los testamentos cambia muy poco. Además sí que incluían, ¿no?, en esa redacción alusión a Dios o a la Virgen, ¿no? Me pareció también curioso. Sí. Y esas son las cláusulas iniciales, cuando siempre ellos encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la tenga en su santa gloria y quiero acudir a la gloria del paraíso. Son cláusulas iniciales. Estamos hablando de una sociedad profundamente religiosa, estamos hablando de una sociedad en la que al final la religión lo envuelve todo. Además, bueno, pues hablando de esa sociedad religiosa, pero también si nos centramos en la parte jurídica, que obviamente pues a lo mejor Manuel nos hubiera podido dar mucho mayor detalle, pero seguro que nos puedes contestar a ello. También todo se regía, y hacías alusión antes, con una breve pincelada, pues con ese fuero aragonés, ¿no?, que teníamos y que seguimos teniendo, y existía esa libertad jurídica enmarcada dentro de este fuero. La libertad civil de los aragoneses de aquella época es muy grande. Generalmente suelen regular tanto las capitulaciones matrimoniales como los testamentos están regulados, o ellos exigen que se regule conforme al derecho aragonés. Si bien es cierto que en este libro hay algún documento, hay algún testamento de algún mercader extranjero, me parece que son 5 o 6 testamentos de extranjeros, hablamos de artesanos vascos, hablamos también de pescadores y mercaderes catalanes, hay también varios comerciantes y caldereros franceses que pululaban por los martinetes de esta zona, y sí que en algunos testamentos piden que se tengan en cuenta las características legislativas de sus zonas de origen, conforme a las leyes de la zona donde procedo. Hay un mercader francés afincado aquí en Calamocha que lo dice bien claro. Él hace su testamento aquí en Calamocha, se puso enfermo o estaba aquí y él decidió, pues bueno, por los motivos que fuera, de acuerdo, hacer el testamento aquí. De hecho dicen, si yo fallezco en Calamocha, que me entierren en Calamocha, pero que mi testamento se acoja conforme a las leyes de mi tierra. Con lo cual, bueno, pues había gente que lo tenía muy claro, lo que quería realizar y de qué forma quería que se diera la cobertura. Antes, al inicio, hablábamos, bueno, pues de los diferentes documentos con los que os habéis encontrado. Nos hemos centrado, obviamente, más en esos testamentos, 130 documentos, si no me equivoco, pero también os habéis puesto a trabajar con esas cartas de defunción. ¿De qué forma os las habéis encontrado? Pues son documentos también preciosos, porque además contienen muchísima información. Las cartas públicas de muerte son certificados de defunción. Pues normalmente cuando alguien fallecía, no son muy comunes, perdón, no quiero decir que sean muy comunes, pero son documentos en los que ha fallecido una persona, se llama al notario, el notario se constituye delante del cadáver, ¿de acuerdo? Da fe por conocimiento propio, que es que conoce a la persona que está allí muerta, y luego pues certifica su deceso. Y son muy ricos porque a veces en estas cartas públicas de muerte nos dice la información de la hora en la que ha muerto, el día que ha muerto, la hora en la que ha muerto, dónde está el muerto en ese momento. A veces pues certifico que fulanita de tal está en la habitación alta de la casa donde vive. Nos da a veces información también de dónde se ha realizado el entierro y la ropa que iba a portar en el entierro. Muchos de ellos, por lo que sea, deciden enterrarse con el hábito de San Francisco. Entonces ya te digo que son documentos que te pueden decir la hora de fallecimiento, el día, quién estaba con el muerto cuando ha fallecido, dónde va a ser enterrado, la hora del entierro y como te digo, la ropa que van a portar durante el entierro. Explicaciones con todo lujo de detalles. Una preciosidad de documentos. Detallando en qué momento, en qué lugar. Me parece que hay 4 o 5 también en el libro y son algunas muy potentes, sí. Además de esas actas de defunción, bueno, pues también había las renovaciones de los testamentos, ¿no? Las modificaciones que nos mencionabas. Había muchas, no se solía dar muchos casos
que tuvieran que renovar o cómo Sí, así? a ver, se conocen como codicilos, estas modificaciones testamentarias. Lo que ocurre es que yo en un momento dado puedo otorgar testamento y al cabo de transcurrido un tiempo, es que nos tenemos que quitar de la idea de que la gente hacía testamentos únicamente cuando estaba cercano a la muerte. La gente hacía testamentos de jóvenes, la omnipresencia de la muerte a todas las edades y en todas las familias era una constante en esta época. Entonces la gente hacía testamentos y hacían testamentos desde muy jóvenes. Pero claro, la situación de una persona a lo largo de la vida cambia. Y a lo mejor, pues, la persona que había decidido hacer un testamento, al cabo de transcurrido un tiempo, decía, oye, yo ese testamento lo hice de tal manera, pero ahora lo quiero modificar, lo quiero cambiar. Entonces, tú un testamento que quieres cambiar tienes dos posibilidades, o revocarlo, anularlo y hacer uno nuevo, o enmendarlo. Y el poder enmendarlo se hacía a través de los codicilos, que no eran una modificación total del testamento, sino que a veces pues lo que se hacía era modificar alguna de las cláusulas del testamento, dejando el resto tal y cual se había redactado tiempo antes, pero modificando alguna de las cláusulas. Con lo cual, bueno, pues había bastantes modificaciones por aquello de que atraviesan Sí, claro. diferentes épocas y etapas en A su veces vida. te puedes encontrar que una persona modifica su testamento 1, 2, 3, 4 veces. De hecho, las puedes modificar. El derecho aragonés te permite modificarlo las veces que tú quieras. Mientras vayas y pagues al notario, No hay problema. no hay problema. David, con este Testamentos de Daroca y su comunidad de aldeas, la segunda entrega, podríamos decir, de esta serie que comenzabais con esas capitulaciones matrimoniales. Sí. ¿Cuáles son los próximos trabajos? ¿Van a seguir un poco en la línea de esta serie o la dejas ya por cerrada, la dejáis por concluida y estás trabajando y centrándote en otros aspectos? Buah, pues como hablo con Emilio, que es Emilio Benedicto, que ya lo conocéis bien aquí en Calamocha, los historiadores siempre estamos pues con la perrita cazando en el archivo cuando tenemos tiempo, que no siempre es así. Lo ideal sería, hemos trabajado la madurez de las personas, hemos trabajado la senectud, la vejez. Lo ideal sería, y yo creo que sería un reto, no sé cuándo lo haremos porque tengo poco tiempo, pero lo ideal sería trabajar, pues bueno, pues la época de documentos infantiles o de la juventud, el mismo espacio geográfico, la misma cronología, documentos relacionados con la niñez y con la juventud. Eso quizás sería el siguiente reto para cerrar el círculo y bueno, esperemos que algún día llegue, pero ¡buah! Aparte de ese reto, Sí. actualmente estás inmerso en alguna documentación de otra línea de investigación Sí. que se pueda conocer. Sí. He trabajado aspectos biográficos de dos pintores de aquí de Calamocha de mediados del siglo XVI. Julián Valdés y Alonso Valdés, dos pintores de aquí de Calamocha de mediados del siglo XVI que bueno, pues gracias a la documentación notarial conservada en el archivo de protocolos notariales, pues me he puesto tras la pista de ellos, he encontrado documentación y es el tema de investigación que llevo actualmente, la vida de estos dos pintores. Y luego, bueno, estoy trabajando también Calamocha en los siglos medievales para un proyecto conjunto que esperemos que vea la luz no pasando mucho tiempo, pero bueno, pues que todavía lo tenemos ahí un poco... Aún están los primeros o segundos pasos. Bueno, ¿no? están los segundos, debería estar ya en los terceros, pero bueno, vamos como vamos. Poquito a poco. Pero bueno, llegará, saldrá, sí. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo evolucionan esas investigaciones, tanto la parte de los investigadores, o sea, de los pintores, Sí. como esa que nos comentabas también que haces con colaboraciones. Y nada, darte las gracias por estar con nosotros esta semana en Calamocha Noticias, traernos pues esta nueva publicación que además también recomendamos a todos los espectadores. Y yo sobre todo recomendar también la portada que es de Marian, de una artista de aquí calamochina. Es De una Rita portada, Marindo. sí, una portada preciosa, ha gustado mucho y bueno, pues agradecerle también que tuviera bien colaborar con el libro, pues ofreciéndonos la portada. Entonces, pues bueno, pues desde aquí, gracias Marian por esta portada tan potente y nada, y gracias a vosotros también por invitarnos a hablar de nuestro libro y esperemos que os guste. Seguro que sí, David, muchas gracias. A ti, Adrián.